Eh, Listo. Bueno, ahora sí, compañera Yatsil, por favor. Pues yo leí apenas hace rato, la verdad. Leí una leída muy rápida, pero algo que me llamó la atención fue que mencionaba mucho a Dios y yo tenía como, yo creía que, bueno, y eso ya lo vimos como con los otros autores, ¿no? Pero no sé, creí que ya como para con él, ya esta como noción de Dios estaría un poco más rebajada, pero no. Am, y también bueno, retomó a los griegos, que creo que en los otros autores no se había hecho. Mm, y pues eso fue como lo que más se me quedó, la verdad. Sí. Ok, vale. Pues sí, o sea, sigue rondando esta cuestión de la idea de Dios, pero de forma diferente, ¿no? En el sentido de que él plantea que sí hay leyes naturales, pero que también hay leyes positivas, ¿no? Hechas por los seres humanos. Entonces, aquí ya empieza a haber como una división entre estas leyes naturales, que de las que nos habían hablado los autores anteriores, ¿no? De las que se supone que salían, la propia constitución de las sociedades como tal, ¿no? De la sociedad civil y del Estado. Um, pero para Montesquieu, sí hay leyes naturales, pero sobre estas leyes naturales están montadas otras leyes que hacen los propios seres humanos. Eh, entonces, para él es importante, sí, la cuestión de revisar cuáles son estas leyes naturales, aunque no da muchas leyes naturales, ¿no? Son bastante pocas las que da. Creo que nada más dice cuatro, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Y pues como súper básicas, aunque por ahí también le tira piedras a Hobbes, ¿no? En algún momento. Sí. Y con esta cuestión de las leyes naturales. Y ya luego de ahí empieza a derivar todas las otras leyes que son más bien sociales, ¿no? Adopta, si quieren, un poco esta visión más rusoniana de que las leyes finalmente son convenciones sociales, ¿no? Pero sin deshacerse de la cuestión de que sí existen leyes naturales, ¿no? Hagan de cuenta que es como una especie como de las leyes naturales son como el fundamento sobre el que después se van a ir construyendo todas las demás leyes, ¿no? Sociales. O sea, lo que Montesquieu quiere hacer es casi como una especie como de física eh, sobre la sociedad, ¿no? Encontrar leyes como en la física para luego aplicarlas a la sociedad, ¿no? Y se pueden a revisar cuestiones como la geografía propia de los distintos países que analiza, ¿no? El clima, cómo el propio clima, la geografía van a definir las leyes de cada una de las naciones que él va a estudiar. Y también, como dice la compañera Yatzil, hay una parte importante de esta lectura en la que él trata de volver a las raíces latinas y griegas, ¿no? Eh, y sobre todo a partir de las ideas de Cicerón y de Plutarco y otros autores latinos, y de cómo estaba constituida la propia República Romana, porque lo que él quiere decir es, de manera casi indirecta, que la República Romana es realmente el modelo ideal a seguir, ¿no? Eh, Aunque con distintas variantes, dependiendo de cada uno, a través de cada una de las geografías, de los pueblos, de sus particularidades, etcétera, ¿no? Pero en cierta forma, para él, el mejor gobierno es casi, casi volver a la época romana, ¿no? Y a la República Romana. Y luego esto lo van a retomar los revolucionarios franceses. Eh, Van a creerse Roma renacidos, igual que los estadounidenses en su momento. Los revolucionarios franceses van a creerse, pues, romanos renacidos, ¿no? Queriendo fundar otra vez una república, como había sido Roma alguna vez. Y incluso Marx habla de esto, ¿no? En este librito del 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuando dice que los revolucionarios franceses tratan de utilizar los viejos ropajes de la Roma republicana, ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso
Montesquieu es uno de los grandes influyentes en la propia Revolución Francesa, aunque yo no estoy tan seguro de si a él le hubiera gustado una revolución como la que sucedió. Eh, Sin embargo, los revolucionarios franceses tomaron de él muchas cosas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, compañera Yatzil. ¿Quién más? El compañero Benjamín Campos. Yo. Pues yo quería mencionar como lo que le critica a Hobbes, de que es lo que primero dice Hobbes, que el instinto natural creo que es de Hobbes, según dice, es como, pues, como el joderse uno al otro. O sea, pero que también habla de que algo que yo también mencioné en la clase de Hobbes, que era de que, o sea, si están en el estado natural, según Hobbes, no hay como razón por la cual se tienen que hacer daño, porque es como la paz. Entonces, como que no tiene sentido. Entonces, o sea, que la razón por la que se pues por así decirlo, se hacen daño es por la sociedad, por la propia vida, ¿no? Y también, pues, vi algunos videos de Montesquieu que, pues, para él lo ideal, pues sí, como lo de dividir los poderes, ¿no? Lo mejor para él es como dividir los poderes, como ya en la actualidad, el judicial, el ejecutivo, bla, bla, bla. Y también vi algo que no le encontré en la lectura. Bueno, era la igualdad del hombre, o sea, que no hubiera un hombre como, por así decirlo, superior a otro, o sea, que no, un hombre no temiera al otro. Saca esto de la esclavitud y todo eso. Entonces, pues Ok, eso es lo que yo quería decir. sí, muchas gracias. Esta cuestión con Hobbes, ¿no? Es interesante porque lo que dice Montesquieu es que eh, realmente no hay un estado de naturaleza en el que nosotros estemos guerreando con nosotros, sino que realmente nosotros empezamos a pelearnos con los demás cuando ya somos parte de la propia sociedad, ¿no? Pero antes, como somos tan débiles, como no tenemos los recursos necesarios para poder sobrevivir, antes de que se constituya la sociedad es cuando empezamos nosotros a conjuntarnos en familias y luego más ampliamente. eh, y cuando ya estamos más o menos seguros, cuando ya tenemos más o menos los recursos naturales, eh, digamos que ya podemos acceder a ellos de forma más fácil, es cuando ya nos empezamos a dar en la madre con los demás, ¿no? Entonces, en este sentido, el estado de naturaleza como estado de guerra total de todos contra todos, pues no es tal para Montesquieu, ¿no? Un poco también como Rousseau, no es que el hombre sea malo por naturaleza, sino que es más bien la propia sociedad quien lo corrompe, ¿no? Y creo que por ahí sigue este camino también Montesquieu. La compañera Itari, perdón. Sí, bueno, yo del capítulo 1 encontré como tres cosas o tres puntos. En el primero dice que los animales tienen leyes, bueno, se rigen bajo las leyes naturales, que por las que están unidos por sentimiento, pero no tienen las leyes positivas porque no están unidos por el conocimiento, y que el hombre se gobierna por leyes físicas que siempre va a quebrantar. Y en el otro punto dice que las leyes son como relaciones necesarias y se derivan de la naturaleza de las cosas, y que los seres inteligentes no son un producto de la fatalidad, sino de como de algo divino, de una obra de Dios, ¿no? Y el tercer punto de que las leyes naturales son las que creó Dios y que son invariables, pero que el hombre siempre las quebranta, y que las leyes positivas son las que los hombres se dan a sí mismos y que siempre están cambiando. Sí, muy bien. El asunto es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, sí hay leyes naturales, pero los seres humanos somos capaces de romper esas leyes naturales, ¿no? De trastocarlas porque tenemos la capacidad del razonamiento, ¿no? Y del libre albedrío. Entonces, aunque Dios ha puesto ciertas leyes, ha dispuesto ciertas normas, el ser humano puede romperlas en cualquier momento, ¿no? Por esta misma libertad de la que goza. Y además, no solo la libertad, sino que es, es un individuo sujeto al error, ¿no? Que puede fallar.
Entonces, en este sentido, cuando el ser humano hace leyes, pueden ser leyes imperfectas. No son las leyes perfectas de Dios, sino son leyes imperfectas. Entonces, en este sentido, es como decía hace rato, ¿no? O sea, sí hay leyes divinas, hay leyes naturales dadas por un ser superior, de las que después pueden salir otro tipo de leyes, pero nosotros somos los únicos animales, digamos, de la creación que podemos romperlas por este mismo razonamiento. Los demás animales no las pueden romper porque no utilizan la razón, ¿no? Sino que tienen que seguirlas, igual que el mundo físico como tal tiene que seguir ciertas leyes que son invariables, ¿no? Eh, y, o sea, en este sentido, Montesquieu trata de salvar la figura de Dios, ¿no? Diciendo como, sí hay leyes hechas por los propios seres humanos que son falibles, pero eh, eso no impide la propia existencia de leyes naturales y la propia existencia de Dios, que es quien las construye y quien las diseña, ¿no? Eh, entonces, en ese caso, aquí la ilustración, digamos, como muchos de los ilustrados, lo que Montesquieu nos hace ver a partir de su pensamiento es que nosotros somos casi como una especie de seres superiores, ¿no? A todos los demás animales, que por tanto tenemos una responsabilidad superior y también pues una capacidad de dominio superior. Aunque por ahí también es medio romántico, ¿no? Igual que Rousseau, en el sentido de que no es nada más la racionalidad lo que define al ser humano, sino también la propia moralidad. Porque por ahí se quejan, ¿no? O sea, casi todas las repúblicas actuales solo piensan en el comercio, solo piensan en el lujo, solo piensan en cuestiones racionales, ¿no? Y dice, y aquí es donde se pierde la virtud de las repúblicas. Y para él, una república democrática no puede funcionar si no está basada en la virtud del propio pueblo. Eh, pero bueno, ahorita llegaremos a esta parte. ¿Quién más estaba? La compañera Melissa Correa, por favor. Pues yo en el capítulo 2 encontré algo que me llamó mucho la atención y es que hace como una muy clara distinción entre la república y la aristocracia, perdón, ¿no? Porque dice que cuando en la república el poder soberano reside en el pueblo es una democracia, en todo el pueblo, pero cuando el poder soberano reside en manos solamente de una parte del pueblo es una aristocracia. Y después menciona que una ley fundamental es la democracia, ¿no? Pero empieza a hablar sobre que la aristocracia es como que muy diferente, o sea, funciona de una forma distinta a la democracia porque según dice que la mejor aristocracia es aquella en la que la parte del pueblo excluida es tan pequeña y tan pobre que la parte dominante en oprimirla. Y menciona un poquito sobre el sufragio, que a lo que yo entendí, no sé si estoy bien, es como la capacidad de elección que tiene la ciudadanía para elegir a sus gobernantes, ¿no? Entonces, nos dice que una aristocracia es más perfecta cuando se asemeja a una democracia y tanto más imperfecta cuando se parece a una monarquía, pero no como cuando pone que el sufragio por sorteo está en la índole de la democracia y el sufragio por elecciones de la aristocracia. O sea, no entiendo exactamente cómo funciona, cómo funciona el sufragio dentro de la ley fundamental de la democracia, en la democracia y en la aristocracia. O sea, no comprendí cómo funciona exactamente dentro de la aristocracia. Ok, vale, está muy interesante esa pregunta porque la vamos a relacionar otra vez con los Estados Unidos. Montesquieu, cuando dice que, que hay que elegir, ya sea en una democracia, en una aristocracia, porque en las dos se elige, solo que en una aristocracia se elige a los mejores y en una democracia se puede elegir a cualquiera. Y esa es propiamente la característica de la democracia. Cuando platicamos de los griegos, creo recordar que hablamos de un poco de la democracia en Atenas, ¿no? Y decíamos que una de las formas que ellos tenían para elegir a sus magistrados
era a través del sorteo. Y de esta manera entonces cualquiera podía salir elegido, ¿no? Y esa era una de las bases fundamentales de la propia democracia ateniense. Pero en una no en una democracia, no, en una aristocracia, a la hora de elegir, no se va a elegir por sorteo, porque entonces no necesariamente van a salir elegidos los mejores, sino cualquiera. Y en una aristocracia tienen que salir elegidos los mejores. Por tanto, en una aristocracia no se elige por sorteo, sino que más bien es una elección directa, ¿no? Nosotros en este sentido vivimos en repúblicas aristocráticas, si se dan cuenta. O sea, nosotros no elegimos por sorteo a quienes van a gobernarnos. Elegimos directamente a un personaje en particular en el que nosotros vemos a ciertas virtudes, ¿no? Entre comillas. Las virtudes a lo mejor no son las mismas virtudes que se imaginaba Montesquieu cuando pensaba en las virtudes que tenían que tener los gobernantes. Sobre todo si pensamos en políticos como Carmen Salinas o como Cuauhtémoc Blanco, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, nosotros somos más parecidos a una república aristocrática que a una república democrática. Sobre todo porque nosotros hemos tomado el modelo de los Estados Unidos. Ellos fueron quienes instauraron este modelo, inspirándose en Montesquieu, quien a su vez se inspira en la República Romana, ¿no? La República Romana era una aristocracia. Era una aristocracia, ¿no? No toda república es una república democrática. Entonces, cuando los padres fundadores de los Estados Unidos diseñan su constitución y cómo va a ser su forma de gobierno, ellos están pensando en una república aristocrática. No están pensando en una democracia como tal. Y no la quieren. Le tienen miedo al pueblo. Le tienen miedo a la gente. Entonces, dicen, nosotros vamos a tratar de elegir a los mejores. De eso se trata, para que pueda la república funcionar. Los mejores tienen que salir elegidos. Sobre todo personajes tipo Alexander Hamilton son quienes defienden este tipo de ideas. Alexander Hamilton es un personaje interesantísimo de los Estados Unidos, que ni siquiera nació en Estados Unidos, nació en una islita por ahí del Caribe y llegó muy joven a Nueva York y de ahí empezó a desarrollar una carrera política importante. Pero Alexander Hamilton es casi el fundador de una forma de pensar en los Estados Unidos que vea al país como una forma de hacer negocios. Pienses en Donald Trump. Esto empieza desde Alexander Hamilton y compañía. Y piensa en el país de los Estados Unidos como un imperio. Cuando ustedes leen El Federalista, Alexander Hamilton ya habla de un imperio estadounidense, ya habla de un imperio en América. Cuando apenas son 13 colonias todavía, ni siquiera se ven expandido hacia el oeste como después lo hicieron, ¿no? Pero Alexander Hamilton y los demás diseñadores de la propia Constitución estadounidense ya estaban pensando en un imperio. Entonces, son personajes muy interesantes por la capacidad de visión que tuvieron, ¿no? Más allá de que a mí Alexander Hamilton no me agrada su forma de pensar en este sentido, pero es impresionante la forma en la que ellos ya estaban pensando a futuro, ¿no? En la expansión hacia el oeste. Y los Estados Unidos como una forma, más bien, la sostenibilidad económica de los Estados Unidos fundada en el comercio y en el business, ¿no? Como tal. Que, por ejemplo, chocaba con la forma de pensar de otro de los padres fundadores de los Estados Unidos, que es Thomas Jefferson, que él más bien pensaba en unos Estados Unidos conformados principalmente por campesinos. Y que no estuviera basado en la economía
en esta cuestión del comercio avasallador de todo, ¿no? Y es propiamente también la pelea ideológica entre el norte y el sur, que después va a derivar en la propia guerra civil estadounidense, ¿no? Eh, entonces, bueno, es parte del propio pensamiento aristocrático que los estadounidenses van a tomar de las ideas de Montesquieu, ¿no? Por eso está muy conectado Montesquieu con los Estados Unidos en ese sentido. Bueno, el compañero Sebastián Morales. Ah, cuando habla de lo de las leyes de naturaleza, dice que al principio, o sea, el hombre nace sin la idea de un Dios, pero como que tiene esa picadita de querer creer en algo, como esa pullita. Y eso hace que, pues, tenga una paz interna, pero que al mismo tiempo tenga como un miedo de entrar en la sociedad. Y es lo que yo le entendí que le criticaba a Hobbes, es que Hobbes decía, bueno, en el estado de naturaleza el ser humano es agresivo, pero en sociedad ya no. Y Montesquieu dice, al contrario, cuando estamos solos, estamos tranquilos porque tenemos esa paz interior y el hombre no puede estar en sociedad porque en ese momento quiere regir a la otra persona por la misma naturaleza que tiene el ser humano de soledad y de miedo a lo desconocido. Sí, tal cual, ¿no? Somos seres débiles mientras estamos solos y entonces tenemos miedo de los demás incluso, ¿no? No es que nos queramos estar peleando con los demás. Al menos ese es el pensamiento de Montesquieu, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de Dios, me acordé de una novelita que acabo de leer, que se llama San Manuel Bueno, Mártir, de Miguel de Unamuno. Ya les había platicado de Miguel de Unamuno. Y es muy interesante porque toca ese asunto que tú dices, ¿no? Esta cuestión de que el ser humano necesita como que creer en algo para como estar tranquilo, ¿no? Y, y está muy chida esa novelita porque habla de un cura que ya no cree en Dios, ¿no? Que su propia razón le ha hecho ver que Dios muy seguramente no existe, ¿no? Porque es un cura que duda, o que dudó mucho tiempo y que a partir de la duda llegó a esa conclusión, ¿no? Pero sigue siendo cura porque quiere ayudar a su pueblo, porque sabe que la única forma en la que su pueblo puede ser feliz es creyendo en Dios. Entonces, él de cierta manera se sacrifica a sí mismo eh, para hacer feliz a su pueblo, ¿no? Por eso mártir, San Manuel Bueno, mártir. Y está muy interesante esta cortita la novelilla, si se la quieren echar por ahí en algún momento. Pero bueno, creo que en Montesquieu el asunto es que todavía no terminan de separarse esta cuestión religiosa. O sea, es que los ilustrados no son... La razón de los ilustrados no es la razón sin Dios, sino es la razón a través de Dios y gracias a Dios, ¿no? Porque lo que ellos hacen es transformar la visión que se tenía de Dios, ¿no? O sea, Dios era Dios antes, ¿no? En el sentido de que no había preguntas que hacer sobre Dios, ¿no? Ni dudar, sino simplemente creer lo que te deja la Santa Madre Iglesia y ya, de manera dogmática, ¿no? Lo que hacen los ilustrados es un poco darle vuelta a este asunto y decir, o sea, no se trata de decir que Dios no existe, sino más bien de que si queremos empezar a dudar y empezar a reflexionar, no tenemos por qué negar a Dios, sino que es más bien Dios quien le da, quien a través de su propia sabiduría inmensa ha creado las leyes que existen y que rigen las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de todo eso, Dios lo ha hecho, ¿no? En su infinita sabiduría.
Es mucho, por ejemplo, de lo que dicen algunos cristianos de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, sigo en Facebook una página que se llama Filósofos Cristianos, que de filósofos no tiene nada, pero se creen filósofos, ¿no? Y entonces, son súper dogmáticos. Y pero de repente, no sé, pues o suben un montón de imágenes sobre científicos que han creído en Dios, ¿no? Tipo Isaac Newton o cosas así. Entonces, es como una especie como de argumento de autoridad, ¿no? O sea, si Isaac Newton creía en Dios y Isaac Newton era muy chingón, quiere decir que Dios existe, ¿no? Y eso es como su argumento, ¿no? Porque Isaac Newton era un gran científico, seguramente Dios sí existe. Eh, entonces es bastante, es como un argumento que ha ido pasando a través de generaciones, pero sobre todo a través de los protestantes, ¿no? Los católicos son todavía un poco más místicos, eso me gusta mucho más de los católicos, son más románticos, no buscan tanto hacer que Dios sea racional, sino simplemente creen en Dios, ¿no? Aunque tienen sus teólogos importantes y todo esto, ¿no? Pero, pero los protestantes me parecen mucho más, como lo vimos en el libro de Weber, son mucho más de esta cuestión de, este, de pensar todo a través de la racionalidad, ¿no? Entonces, bueno, está interesante toda esta cuestión, ¿no? Yo tengo una duda. Ajá. Ah, Porque aquí dice que lo de la ley natural, o sea, la primera ley natural es que el hombre se viva en paz, pero ¿por qué en como dos, tres párrafos abajo dice que se pierde en el momento de entrar a una sociedad? Que es cuando ya empezamos a poner los cerrojos, a tener miedo y así. ¿Se pierde Eso qué, no me quedó perdón? muy... Lo de la paz, la primera... Ok, ok, ok. Um, pues porque para Montesquieu, como tú bien dijiste ahorita, es la propia sociedad cuando nosotros, o más bien es en la propia sociedad cuando nosotros empezamos a pelearnos, empezamos a perder esa paz, ¿no? Porque cuando estábamos solos, aislados por ahí en el estado de naturaleza, pues no teníamos con quién pelear. Lo que más nos interesaba era sobrevivir. Y casi siempre, al menos ese es el pensamiento de Montesquieu, era mucho más racional juntarse con otros para poder sobrevivir que estarse peleando con otros por los recursos, ¿no? Porque es más fácil juntarte con otra persona para a lo mejor sembrar algo o cazar o no sé, etcétera, etcétera, ciertas cuestiones que no podemos hacer solos cuando estamos solos, ¿no? Y eso lo vemos todos los días en nuestras propias sociedades, ¿no? O sea, creo que ya lo habíamos dicho alguna vez, o sea, yo no soy capaz de ir y matar una vaca o de ir y sembrar zanahorias, aunque sí he sembrado zanahorias, pero no tantas como las que yo quisiera. Eh, de sembrar todo lo que yo necesito para comer o de ir a alimentar lo que después me voy a comer, ¿no? O de poner una central de luz eléctrica para que después llegue a mi casa. Necesitamos de otros para poder hacer todo esto. Entonces, en este sentido, en el estado de naturaleza, más bien lo que busquemos es juntarnos con otros para poder sobrevivir y no pelearnos como lo pensaba Hobbes, ¿no? Y es cuando ya tenemos una alimentación segura, cuando ya tenemos acceso a ciertos recursos seguros, cuando entonces ya empezamos a pelearnos con los demás y se pierde la paz, ¿no? Es un poco como decir que, que es cuando estamos mucho mejor cuando nos empezamos a pelear, ¿no? Y, creo que por ahí va, al menos en el pensamiento de Montesquieu, esta idea, ¿no? De la pérdida de la paz en la propia sociedad, ¿no? Que es muy russoniano también, creo. Muchas gracias. No, ¿de qué?
Este, bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra cuestión que quiera decir, que quiera comentar, alguna otra queja. Yo tengo un comentario, ahorita que estaba pensando. O sea, incluso el título es como muy romántico, esto del espíritu de las leyes. O sea, sí pensar que hay leyes y que la razón humana, pero que sigue habiendo algo como más metafísico, como un espíritu que las sostiene. Y es como si son leyes naturales y son perfectas porque la razón y lo que sea, pero como si fuera algo interno de las cosas. Y, y pues no sé, otra vez volviendo al inicio del curso, es como, o sea, todo esto de la ilustración y el Renacimiento, o sea, es un periodo muy grande que tuvo muchísimos matices y pues, no sé, me voy dando cuenta de esos como pequeños como restos que quedan todavía del pensamiento como muy teológico. Mm, no sé, y ya. Pero a ver cómo explícanos eso como, ¿dónde lo ves tú todavía esos pedacitos que nos dices? Pues aquí, en esto de que, pues de Dios, ¿no? Y que incluso en unas partes cita a la Biblia, o sea, que cita la Biblia y es como, o sea, como basándose en el libro sagrado, en la palabra de Dios, ya ni siquiera como en sí existe un Dios y lo que sea, o sea, no, basándose en Dios. Pues eso, en este caso sería eso. Ok, ok. ¿Y en la actualidad lo verías también en algún lugar? Pues en Estados Unidos me sorprende que sigan mencionando a Dios cuando hacen pues cuando hablan en público los presidentes, así como, sí, la nación de Dios y Dios quiere que América sea grande y esas cosas. Sí, total. Eso es muy impresionante, ¿no? Aparte en su moneda, ¿no? Cuando dice, In God we trust, ¿no? En Dios confiamos. Sí, es como muy, pues es que es una nación fundada por religiosos, entonces es una cosa que se ha ido quedando, ¿no? Religiosos racionales, ¿no? Este, que buscaban la acumulación de las riquezas como una forma de demostrar que Dios estaba con ellos, ¿no? Pero, profe, ¿no exactamente hicieron lo mismo los españoles o cuál fue la diferencia por lo que México, aunque es un país católico, no es tan católico como Estados Unidos? O bueno, no es tan creyente, mejor dicho, perdón. Am, es que más bien tienen diferentes creencias, ¿no? O sea, ya más bien son protestantes y aquí, como tú dices, pues fuimos católicos. Y eso, como lo vimos en Max Weber, tiene diferentes impactos, diferentes implicaciones, ¿no? El católico más bien tiene una forma de pensar diferente del protestante, más pensando en el más allá, ¿no? De que pues me moriré y tendré una casa de oro, una mansión de oro allá en el cielo, cosas así, ¿no? Más allá del sol, como dice la canción esa que ponen siempre que alguien se muere, ¿no? Este, y, y los protestantes, ¿no? O sea, los protestantes querían ver el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Eh, quieren, a través de ciertas demostraciones materiales, hacer patentes la presencia de Dios en ellos, en sus sociedades, ¿no? La propia riqueza, como lo veíamos en eh, um, ahí se me fue el título del libro, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. O sea, cómo esta forma que tienen los protestantes de llevar lo divino, lo sagrado a lo mundano, es una cosa que diferencia mucho a los católicos de ellos, ¿no? Porque los católicos se quedan en lo sagrado, en lo divino, pero no lo llevan a lo mundano, como sí lo hacen los protestantes. Entonces, eh, pues nosotros tenemos esa idiosincrasia diferente, ¿no? Piensen en todos los países protestantes, ¿no? Son los países, casi todos los países protestantes son los países más ricos, ¿no? Estados Unidos, Alemania, bueno, gran parte de Alemania es protestante, Inglaterra,
etcétera, 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 ¿no? Al menos en Occidente. No nos metamos en Oriente porque ahí está China y son otros rollos las religiones orientales, ¿no? Pero al menos en Occidente, esta cuestión de la ética protestante de cada uno de estos, que ha habido en cada uno de estos países, pues parece que sí ha habido una diferencia importante, ¿no? Eh, los reyes católicos de España pues estaban más interesados en acumular riquezas para despilfarrarlas en lo que fuera, gastarlas en pachangas y en hacer palacios y los protestantes, ¿no? Los protestantes eran acumulamos riqueza para después seguir acumulando riquezas. Y eso era una parte totalmente diferente eh, entre la visión católica y la visión de los protestantes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la principal diferencia. Pero también me quería quedar con esto que decía la compañera Yatzil, ¿no? Cómo, cómo se van quedando todavía estos como retazos, por decirlo de una forma, de ese pasado religioso, teológico, de cómo nos damos las explicaciones sociales de lo que sucedía en la sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, en el marxismo creo que es muy claro, ¿no? O sea, cuando Marx habla de la sociedad perfecta del comunismo y todo este rollo, pues es el cielo de los cristianos, ¿no? Igual, o sea, y también es lineal, o sea, también es como que eh, en el pensamiento cristiano hay un principio y hay un fin, ¿no? Empieza el mundo, se desarrolla el mundo y terminamos con el gran juicio final y luego viene el gran reino eterno de Dios, ¿no? Donde todos los que fueron elegidos por él van a vivir felices eternamente. Pues es casi como la dialéctica hegeliana que después va a retomar Marx, ¿no? El mundo se va desplegando, se va desarrollando hasta llegar al espíritu absoluto, ¿no? En donde ya no va a haber más contradicciones. Y en Marx sería el comunismo, ¿no? Donde ya no va a haber más explotación de unas clases sobre otras, ¿no? Y ahí está también, por ejemplo, Enrique Dussel hace un interesante análisis sobre el pensamiento cristiano en Marx y cómo Marx utiliza mucha teología para explicar sus propias teorías. No recuerdo ahorita el título exactamente de donde habla Enrique Dussel de esta cuestión teológica en Marx, pero, pero bueno, es muy, muy interesante. Búsquenlo. Enrique Dussel, pues es que Enrique Dussel también está muy metido con la cuestión de la religión. Entonces él ha tratado de encontrar en Marx estas cuestiones. Eh, pero bueno, sí está muy, muy interesante eso. Creo que de cierta manera todos seguimos siendo creyentes, ¿no? Se nos hace como difícil como huir de, de eso. Sí, nos comenta la compañera Valeria Herrera, ¿no? Que era ateo, sí, Marx era ateo, pero provenía de una familia judía que después se convierte al protestantismo en Alemania para que pues no los expulsen. Este, pero Marx viene de una familia judía, incluso de tradición rabínica, o sea, de rabinos, pues. Entonces, todo esto va formando a Marx, ¿no? Y es muy difícil zafarse de eso, o sea, yo lo digo por propia experiencia, yo no creo en Dios ni nada, pero suelo citar mucho a la Biblia, como ustedes ya habrán notado, pues porque crecí con ella y de cierta manera, desde mi forma muy particular de verlo, sigue pudiendo explicar ciertas cosas, al menos en términos sociales, la propia Biblia, no porque esté inspirada divinamente, sino porque, pues, quien quiera que la haya escrito, eh, dijo, le salieron algunas cosas, muy ciertas, ¿no? Entonces,
Pues yo creo que todo libro puede aportarnos algo, ¿no? Puede decir alguna cuestión interesante. Quizá los de Paulo Coelho, ¿no? O no sé, los de Crepúsculo, ese tipo de libros, ¿no? Pero, pero yo creo que la Biblia sí sigue diciendo cosas importantes, ¿no? No porque sea divina, sino porque está escrita por seres humanos y dice cosas sobre nosotros mismos, ¿no? Interesantes. Pero bueno, Y profesor, exactamente, ¿cree que realmente la sociedad sea como la describe la Biblia o la Biblia haya hecho como parte del trabajo de lo que es la sociedad hoy en día? pues las dos, ¿no? Como dialécticamente jugando ahí. O sea, por un lado, quienes escribieron la Biblia, vivieron en una sociedad particular, la observaron y a partir de eso escribieron muchas cosas, ¿no? Pero a su vez también la Biblia luego, como libro como tal, ha influido en la forma en la que se han constituido ciertas sociedades, ¿no? Sobre todo durante la Edad Media, pero no solo durante la Edad Media, también muchas de las sociedades modernas. O sea, volvamos al ejemplo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos siguen teniendo como uno de sus principales fundamentos ideológicos la propia idea de que ellos son el pueblo elegido de Dios y que la tierra de los Estados Unidos es una especie de tierra de la tierra prometida a la que llegaron los elegidos de Dios, ¿no? Que por tanto ellos son los llamados de Dios a liberar al mundo, ¿no? Eso sí se lo creen, tal cual. Se lo creen, se lo creen. Y por eso hacen guerras, ¿no? Para liberar a los países de la opresión de los dictadores, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hay un libro muy interesante, pero está en inglés, eh, que se llama The Myth of American Diplomacy. Eso es más como para internacionalistas, y a los internacionalistas les interesa eso. Eh, pero está muy interesante porque habla sobre cómo la propia democracia, la propia diplomacia, perdón, estadounidense, se funda en este tipo de creencias míticas, de que son el pueblo elegido, de que Dios los ha llamado, ¿no? Todas estas cuestiones. El título es The Myth of American Diplomacy, o El mito de la diplomacia americana, de Walter Hickson, es el autor. Está, no sé si ya esté por ahí circulando en PDF. Cuando yo lo compré no estaba, y solo lo pude comprar en Kindle de Amazon. Entonces, bueno, si tienen Kindle, pues por ahí lo pueden comprar. Pero si revisan, a lo mejor ya está por ahí circulando libremente. Bueno, ok. Si ya nadie más tiene algo que decir, pues demos un repaso breve, ¿no? A lo que pues nos dijo Montesquieu en estos primeros capítulos que nos tocaron leer, ¿no? Ya hablamos bastante digamos, de las leyes de naturaleza, las leyes positivas, pero ¿qué son para él las leyes, no? Las leyes son relaciones, ¿no? Son relaciones, dice él, naturales que derivan de la propia naturaleza de las cosas. Entonces, las leyes van a derivar de las relaciones que hay entre las cosas y de la propia naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las leyes son relaciones. En este sentido, pues entonces todo el mundo en el que vivimos, no solo el mundo social, sino el mundo físico natural, está regido por ciertas leyes, ¿no? Que han sido establecidas divinamente, pero que están sostenidas a través de la razón, ¿no? O sea, que la razón misma, digamos, el logos en griego, que es muy chistoso porque el logos en griego es razón, pero por ejemplo los cristianos cuando escriben la Biblia utilizan el logos para referirse a Cristo, ¿no? El logos como verbo también, ¿no? Cuando ustedes leen, por ejemplo, el Evangelio de Juan,
Juan dice en las primeras líneas algo así como, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Y eso se tradujo al español como, en el principio el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, hay una doble significación en griego de logos, que por un lado es el verbo, pero por el otro lado es la razón. Creo también eso es en lo que se funda Montesquieu para explicar las propias leyes naturales, ¿no? O sea, Dios a través del uso de la razón, de su sabiduría infinita, ha creado todo lo que existe. Si nos remitimos a Juan, sería a través de Cristo, ¿no? Porque Cristo es el logos. Pero bueno, ya no me meteré más en esas cosas místicas cristianas, pero están como interesante. Entonces, esta misma razón con la que Dios ha creado el mundo y que ha creado todo lo que existe, también reside en nosotros como seres particulares, ¿no? Seres de inteligencia, pero no de inteligencia ilimitada como la que tiene Dios, sino de inteligencia limitada, ¿no? Sujetos a error, y que esto es parte de nuestra propia naturaleza, ¿no? El estar sujetos a error. Y a pasiones, además, ¿no? Nosotros, entonces, en este sentido, no estamos, al tener un libre albedrío, no estamos atados a las propias leyes naturales, sino solo a unas cuantas. Y en cuanto nosotros nos constituimos socialmente, nosotros vamos construyendo las propias leyes que van a regir esas mismas sociedades, ¿no? Entonces, bueno, dice antes que todas las demás leyes, pues están las leyes naturales. Y hay que considerar estas leyes primero antes que todas las demás leyes. ¿Cuáles son estas leyes naturales? En primer lugar, que somos iguales en el sentido de que cuando estamos en el estado de naturaleza, somos tan inferiores, somos tan débiles, que somos iguales entre todos nosotros, ¿no? Es un poco al revés de Hobbes, ¿no? O sea, si se acuerdan, en Hobbes era como, somos iguales en cuanto todos tenemos las mismas capacidades para darnos en la madre entre nosotros, ¿no? Y para Montesquieu somos iguales en tanto que todos somos igual de débiles, ¿no? Y por tanto, digamos, esta sería una primera ley de naturaleza, ¿no? Que hay una paz, en cuanto a que esa paz se deriva de nuestra propia debilidad, ¿no? Además, digamos, de este propio sentimiento de la debilidad, va a surgir la necesidad del hombre, del ser humano, de buscar el alimento, pero para eso va a tener que juntarse con otros, ¿no? De unirse con otros seres humanos para poder a su vez buscar el alimento, que es otra ley natural, ¿no? O sea, si se va a lo supernatural, es como necesitamos comer, entonces necesitamos juntarnos con otros para poder comer, y esa es otra ley natural, ¿no? Otra ley natural que los autores anteriores no habían dicho, tiene que ver con la atracción sexual, ¿no? Que necesitamos de otros para poder reproducirnos, ¿no? O sea, yo no puedo aquí parir por mí mismo, no puedo embarazarme, aunque eso facilitaría mucho las cosas, pero no puedo. Y en este sentido necesitamos conjuntarnos con otra persona, copular, el coito, todas esas cosas, ¿no? Para poder reproducirnos y a su vez reproducir al propio ser humano, ¿no? Como tal. Y una cuarta ley sería que nos unimos no solamente porque nos necesitamos para poder vivir, sino porque queremos estar juntos, ¿no? O sea, no es nada más una cuestión de racionalidad, de utilitarismo, como lo pensarían los utilitaristas, ¿no? De me junto con otros porque me conviene y porque así voy a sacar provecho de los demás, ¿no? Sino que me junto con otros porque realmente tengo un deseo de compartir con otros,
mi propia vida, ¿no? Esas serían las 4 leyes, ¿no? De la naturaleza que postula Montesquieu. Nada que ver con Hobbes, que se aventaba como 20 leyes de naturaleza, si se acuerdan, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, entonces, él empieza ya a analizar las leyes positivas, ¿no? Que son más bien las leyes que nosotros hemos diseñado. Ya no son las leyes de naturaleza, sino son las leyes que provienen de nosotros mismos. Entonces, él dice que en cuanto nosotros empezamos a vivir en sociedad, empezamos a perder el sentimiento de debilidad que hay en nosotros y entonces se acaba la igualdad. Acuérdense, nosotros somos iguales en tanto que somos igual de débiles, ¿no? Cuando empezamos a conjuntarnos en sociedad, empiezan a surgir diferentes matices en cuestiones de fuerza. Unos empiezan a hacerse más ricos, ¿no? Más fuertes en cuestión de armas, etcétera, etcétera. Y aquí es entonces cuando surge el estado de guerra. El estado de guerra entonces surge en la propia sociedad y no en el estado de naturaleza. Entonces, bueno, cada nación empieza a conjuntarse y empieza a comprender cuál es su propia capacidad de fortaleza, cuál es su propia fuerza que tiene. Y puede guerrear con otras sociedades, o también puede haber guerra entre particulares, ¿no? Pero entonces, de estas propias dificultades que van a surgir de la guerra entre distintas naciones, va a surgir lo que dice Montesquieu es el derecho de gentes, ¿no? Que los internacionalistas seguramente habrán tocado en algún momento, que tiene que ver con este derecho que hay entre las naciones, que después se va a convertir en el derecho internacional, ¿no? Pero además hay otro tipo de leyes, no solamente para regular las peleas que hay entre las sociedades, entre las distintas naciones, sino que también va a haber leyes que van a regular las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, y este va a ser el derecho político. Y por otro lado, también va a haber otro tipo de derecho que va a ser el derecho civil, pero que este más bien va a estar encargado de regular las relaciones entre los ciudadanos entre sí, ¿no? Serían estos los 3 tipos de leyes que va a postular Montesquieu, partiendo de la idea de que como vivimos en sociedad, nos empezamos a pelear entre todos. O sea, aquí es un poco como Hobbes, pero sin ser como Hobbes, en el sentido de que Hobbes postulaba que como estábamos en el estado de naturaleza peleándonos todos contra todos, hacía falta una ley que regulara nuestras relaciones entre todos para dejar de pelearnos y que pudiéramos vivir en sociedad pacíficamente. Para Montesquieu también hay una cuestión de guerra, pero este estado de guerra surge a partir de la sociedad y este estado de guerra, ya sea entre los propios ciudadanos, entre los gobernantes y los gobernados o entre las naciones, de estos 3 estados de guerra van a surgir estas 3 diferentes leyes. Derecho de gentes, derecho político y derecho civil. Bueno, creo que esto queda bastante claro. Al final de este capítulo, de este segundo capítulo del libro, del tercer capítulo del libro primero, nos dice entonces de qué va su libro, ¿no? A mí lo que me interesa entonces, dice Montesquieu, es examinar relaciones que hay entre lo que él va a denominar el espíritu de las leyes, de todas estas leyes que acabamos de mencionar, y que este espíritu consiste en las relaciones que pueden tener las leyes con diversas cosas, ¿no? Y el propio orden natural de estas mismas leyes, el de sus relaciones y de las cosas entre sí, ¿sabe? Es como les decía al principio, ¿no? O sea, él trata de hacer como una especie como de física social, encontrar leyes a través de las cuales explique todo lo que tiene que ver con la propia sociedad.
¿no? Y a partir del libro segundo, pues ya empieza a hablar de los distintos tipos de gobierno, ¿no? Primero habla de las leyes de gobierno y después va a hablar de los principios de cada uno de estos gobiernos, que no son lo mismo, pero ahorita veremos cuáles son las diferencias entre leyes y principios. Al igual que casi todos los autores que hemos visto desde Aristóteles, él va a diferenciar tres formas de gobierno, ¿no? El republicano, el monárquico y el despótico, ¿no? El gobierno republicano dice que es aquel en el que el pueblo o una parte del pueblo tiene el poder del soberano, ¿no? El monárquico es aquel en el que solamente uno gobierna, pero con sujeción a leyes y con una constitución. Y por último, el gobierno despótico, pues también es un gobierno de uno solo, pero aquí no hay leyes ni límites para esa persona que es el gobernante, ¿no? Estos serían los tres tipos de gobierno de los que nos va a hablar Montesquieu. Y empieza a hablarnos en primer lugar, del gobierno republicano y de las leyes democráticas, ¿no? Que se relacionan con la propia democracia. Como ya dije, en la propia república, o más bien una república es democrática, cuando el poder del soberano va a residir en el pueblo por completo, ¿no? Pero va a decir, el pueblo en la democracia, en ciertos conceptos es monarca y en otros conceptos es súbdito. Esto es muy parecido a lo que nos decía Rousseau, si se acuerdan, ¿no? Que por un lado los ciudadanos son el soberano, pero por otro lado también son súbditos, ¿no? Porque a la vez que mandan, también obedecen. ¿Y cuándo es monarca? Cuando ejerce el voto. Solamente en ese momento. Para Montesquieu, ¿no? O sea, a través de los sufragios es cuando se expresa la voluntad del soberano en la democracia, pero solamente en ese momento. Y en ese sentido, pues la democracia que nos pinta Montesquieu es una democracia bastante limitada, ¿no? Es decir, el pueblo solamente se puede expresar como soberano, pensemos en los ejemplos actuales, cada 6 años, o cada 4 años, o cada 3 años. Y se acabó. Ahí hasta ahí llega el poder del soberano, ¿no? En nuestra época más contemporánea se han tratado de ampliar estas limitaciones que había para el pueblo, ¿no? Y para que pueda participar de otras formas y no solamente a través del voto, ¿no? Que era una cosa bastante limitada. Por ejemplo, ahora hay movimientos sociales, también se ha tratado, los que estudian administración pública habrán oído del famoso gobierno abierto, ¿no? Que trata de hacer que la propia ciudadanía participe a la hora de tomar decisiones gubernamentales, ¿no? O las políticas públicas, las famosas políticas públicas. Los referéndum también son otra forma de ampliar la capacidad de decisión del pueblo, etcétera, 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 ¿no? Pero al menos en la forma en la que nos lo presenta Montesquieu, la democracia es muy, muy limitada, ¿no? Y dice una cosa muy interesante, ¿no? Y que se los voy a leer porque me parece muy, muy interesante. Dice, el pueblo que goza del poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo que él pueda hacer. Y lo que materialmente no puede hacer por sí mismo, y hacerlo bien, es menester que la haga por delegación en sus ministros. O sea, va a haber cosas que el pueblo pueda hacer y va a haber cosas que el pueblo no puede hacer. Y en estas cosas que no puede hacer directamente, tiene que delegarlo a sus ministros. Alguna vez, bueno, no, es que apenas entraron a la universidad y no han estado en paros, ni en asambleas, ni en rollos así. Pero hace como un año que hubo un paro, ya ni me acuerdo de la razón, porque como ha habido tantos paros por tantas cosas, bueno, en CCH ya traen la experiencia de CCH, es cierto. Algunos ya traen esa experiencia. Pero, bueno, aquella vez
No recuerdo exactamente por qué era el paro, pero las autoridades hicieron una especie de asamblea en la que estuvo la directora eh, y estuvo el secretario general de la facultad y no me acuerdo quién más. Y fue una asamblea en uno de los auditorios, no recuerdo en qué auditorio, creo que fue en el... No me acuerdo cuál. Y entonces empezaron a discutir como todos los puntos que los que estaban haciendo el paro pues querían tratar. Y pues de repente alguien dijo, uno de los directivos de la facultad dijo, bueno, pues sí pues está muy padre todo lo que quieren hacer, ¿no? Pero ¿cómo se van a organizar? ¿Cómo lo van a, cómo lo van a empezar a hacer? Que, que deje de ser palabras y que se empiece a aplicar, ¿no? Eh, um, entonces, los que estaban haciendo el paro tenían muy buenas ideas, pero todavía no tenían como la idea de cómo se iba a hacer, ¿no? Es como decir, es que yo quiero la paz del mundo, ¿no? Y ahí gritar, sí, súper chingón, todos queremos la paz del mundo, pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo le vas a hacer para llegar a la paz del mundo, ¿no? Y ahí es donde empiezan las dificultades. Am, total que lo que yo pensé pues era que iban a tener que delegar en ciertos representantes ciertas tareas para poder organizarse, ¿no? Y poder llevar a cabo ciertas actividades. Eh, Creo que no lo hicieron, o sí lo hicieron, la verdad es que no sé, no me acuerdo exactamente, pero pero digamos, este ejemplo no es solamente para este paro que les platico, sino ha sido para muchos otros movimientos, ¿no? Que en algún momento se han tenido que organizar para poder hacer lo que querían hacer. Que no es nada más salir y gritar y decir yo quiero que el mundo cambie y que sea más chingón, sino sin organizarse. El problema de la organización, y los politólogos lo van a estudiar en algún momento, a un autor que se llama Robert Michels. Robert Michels tiene una ley que se llama la ley de la oligarquía, que la aplica para los partidos políticos, pero creo que sirve para cualquier tipo de organización. Y esta ley de la oligarquía dice algo así como que aquel que dice organización, dice oligarquía. O sea que de toda organización siempre va a devenir una élite. Y esta es una dificultad para ese tipo de movimientos que lo que plantea es que no haya liderazgos ni haya élites, ¿no? Pero es un poco lo que nos está planteando Montesquieu, ¿no? O sea, el pueblo puede decidir ciertas cosas, pero va a haber un momento en el que tenga que entrar la administración. Para los administradores públicos, pues es la administración pública. Ok, bueno, sí, queremos que todo México coma bien. Ok, pero ¿quién va a organizar cómo llevarle la comida? ¿A dónde se va a llevar? ¿Quién se va a encargar de llevar la comida? ¿Qué les vamos a dar de comer a esa gente que no tiene de comer? ¿Dónde lo vamos a comprar? ¿Quién lo va a ir a comprar? ¿Qué asesores vamos a contratar para que nos digan la mejor forma de alimentación? Todo eso requiere organización y requiere jerarquías. Entonces, parece que es una ley de la que no podemos huir, ¿no? Entonces, por eso lo plantea así Montesquieu, ¿no? Eh, Incluso en una democracia tiene que haber jerarquías, ¿no? Bueno, eh, además habla de que en democracia también el pueblo se divide en diferentes clases, ¿no? O sea, él no está pensando en un comunismo como tal, ¿no? Sino que, ok, está el pueblo, pero el pueblo, hay distintas clases dentro del pueblo, ¿no? Eh, entonces, lo que nos dice
Montesquieu es que de esta forma en la que se divida el pueblo, en la que se organice la propia división del pueblo, como lo hagan los legisladores, depende de la propia duración de la democracia y de su prosperidad, dice él, ¿no? De que pueda mantenerse esta democracia. Y pone el ejemplo de Roma, ¿no? Dice algo así como que en Roma, por ejemplo, el voto se dividía por centurias. Las centurias eran secciones de pueblo, ¿no? Pero dividido en clases. Y los que iban a votar, por ejemplo, siempre eran primero los más ricos, eran las clases más pudientes las que primero votaban. Pero además votaban por centurias, no era un voto individual como hoy en día, que cada uno tiene su propio voto, ¿no? Sino que, por ejemplo, yo pertenezco a cierta centuria y toda esa centuria me representa y lo que diga esa centuria, pues yo me tengo que acatar a lo que diga, ¿no? Y esta fue, dice Montesquieu que fue una forma mala de organización, ¿no? Porque impedía que el propio pueblo de Roma fuera virtuoso, porque no podían elegir realmente a nadie, ¿no? Sino que solamente se quedaba en los ricos, ¿no? La propia elección. Y también pone el ejemplo de Atenas, ¿no? De Solón, que fue un gran reformador ateniense, y de cómo él dividió a las propias clases, ¿no? De tal manera que todos pudieran ejercer el sufragio sin menoscabo de las clases más bajas, pero sin afectar al mismo tiempo los intereses de las clases más pudientes. Fue una especie ahí de mezcla rara de la que hizo Solón. Pero ¿por qué pone todos esos ejemplos? Porque lo que él quiere decir es importante la forma en la que está dividido el pueblo para que pueda mantenerse una democracia. Pensemos en la forma en la que está dividido el pueblo mexicano, ¿no? Hay una clase muy pudiente, ¿no? Que detenta una parte importante del poder económico y que influye a su vez en el poder político. Y hay otra parte muy grande, muy, muy, muy grande, de gente que no tiene acceso a este tipo de poder económico, pero que sin embargo puede votar, ¿no? Y aunque tenemos a los políticos que tenemos de bajísimo nivel, nuestra democracia puede salir a flote, entre comillas, ¿no? Puede mantenerse porque todos esos millones de personas, todos esos millones de votos pueden hacerle frente, entre comillas, hasta cierto punto y hasta cierto límite, a este poder económico, ¿no? Y ahí así se encuentra una especie de equilibrio, ¿no? Entonces, la forma en la que esté dividido el pueblo es importante. Otra ley, digamos, esa sería una ley de la democracia. Otra ley de la democracia a tener en cuenta por parte de Montesquieu es la forma en la que se emite el voto o la forma en la que se vota, ¿no? Si el voto debe ser público o debe ser secreto. Nosotros, en nuestra democracia, pues nuestro voto es secreto, ¿no? Tú vas ahí a la casilla y te metes ahí abajo de la cajita esa que ponen y votas, ¿no? Pero aquí la discusión es si en democracia debe ser así o no. Y lo que dice Montesquieu es una cosa que a lo mejor nos puede chocar a nosotros, pero es que en democracia el voto tiene que ser público. Todo el mundo tiene que enterarse por lo que votes, por quién votas. ¿Por qué? Pues porque va a servir como ejemplo. Aquí le sale el aristócrata a Montesquieu.
Dice, los más calificados votan de una cierta manera, eso va a servir de ejemplo, y al ser público va a servir de ejemplo para todos los demás. Por ejemplo, si Carlos Slim va y vota y dice, no, pues es que yo creo que el más chingón, pues es Smith, ¿no? En las elecciones de 2018. Y entonces todo el mundo ve por quién votó Carlos Slim y entonces van a decir, pues Carlos Slim es chingón, seguramente él sabe algo que nosotros no sabemos, vamos a votar igual que Carlos Slim, ¿no? Por eso es importante para Montesquieu el voto público, ¿no? Porque así pueden influir, digamos, los aristócratas sobre el demás pueblo, para que pueda elegir bien, ¿no? Es una forma de decirlo. En cambio, por ejemplo, en la aristocracia sí tiene que ser secreto, pero ahorita llegamos a esta parte, ¿no? Y una cosa muy chistosa es que para Montesquieu el propio régimen democrático es casi como un régimen romántico. Tiene que haber un apasionamiento por parte de los ciudadanos, por parte del pueblo, una virtud por parte del pueblo para que la propia democracia pueda sostenerse. Sin esa virtud, la democracia no se sostiene. Por ejemplo, dice él que en la monarquía no hace falta esa virtud, más bien ahí es el honor, ¿no? Pero en el caso particular de la democracia, por su propia naturaleza, hace falta que el pueblo sea virtuoso, ¿no? Porque el pueblo puede corromperse, ¿no? Y dice, por medio del oro, cuando se hace calculador, o cuando se hace egoísta, dice, ¿no? Cuando solamente piensa en sí mismo y no piensa en la cosa pública, o sea, la res pública, es cuando el pueblo se corrompe y la propia democracia puede caer, ¿no? Y dice que es lo que pasa, por ejemplo, en Roma, ¿no? En algún punto, no recuerdo exactamente del texto, lo dice, ¿no? Cuando Cicerón, de hecho, es de los últimos que trata de salvar la República Romana, pero el pueblo ya ha sido tan corrompido, ya no le interesa realmente la República, que es capaz de soportar ahora a un emperador, ¿no? Un dictador primero a través de la figura de Julio César y después la figura del emperador, que el primer emperador va a ser su sobrino Augusto César. Ahí ya la corrupción de la República Romana ha llegado a tal punto que los romanos están dispuestos a aceptar un emperador. Aunque hay una cosa muy chistosa que la República Romana nunca cayó oficialmente. O sea, siguió siendo república aún en el imperio. República de nombre nada más. Y el emperador nunca se atrevió a nombrarse rey a sí mismo. Porque era una cosa que los romanos tradicionalmente le tenían mucho asco, ¿no? Pero sí emperador. Fue una contradicción muy chistosa, ¿no? Como el PRI, ¿no? Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo puede ser revolucionario y al mismo tiempo institucional? Eso es contradictorio ser revolucionario y ser institucional, ¿no? Porque lo institucional es lo que permanece, lo que ya está establecido. Y lo revolucionario es lo que cambia, lo que se va transformando, ¿no? Pero en este asunto los priistas fueron muy, muy imaginativos, ¿no? Al ponerse ese nombre. Y la República Romana al seguirse llamando República, pero ser un imperio, ¿no? Bueno, los seres humanos siempre tenemos esa capacidad de hacer racional una cosa que puede parecernos irracional. Bueno, en cuanto a la aristocracia, ya sabemos que aquí el poder va a descansar en unas cuantas personas, ¿no? Y que estas personas van a ser encargadas de hacer las leyes y de hacerlas ejecutar, ¿no? Y además piensa que, bueno, tendría que haber un Senado que pudiera, digamos, aconsejar bien a estas personas que se van a estar encargando del gobierno, pero también piensa que si es posible que una aristocracia
indirectamente pueda hacer salir de su pueblo, de su unidad, sería una cosa buena, ¿no? O sea, de que el pueblo pueda participar en algún punto, ¿no? Eh, pero bueno, no quiero profundizar tanto en esto porque si no creo que me voy a desviar de las cuestiones más importantes. Am, una de las cuestiones que Montesquieu piensa sobre la aristocracia es que cada una de las magistraturas tiene que estar regidas por un tiempo bien delimitado, ¿no? Y este tiempo tiene que ser medido conforme al poder que tenga cada una de las magistraturas, ¿no? Él piensa, por ejemplo, en la dictadura en Roma. La dictadura era una institución oficial en la época romana, ¿no? O sea, cuando se nombraba un dictador, el Senado mismo nombraba a un dictador. No era como en la época más moderna que conocemos a los dictadores que por lo regular dan un golpe de estado y se hacen dictadores y todo este tipo de cosas, ¿no? En la época romana, la figura del dictador era una figura oficial que podía acumular un poder muy importante, pero que lo hacía con un tiempo muy limitado. Aquel que era nombrado dictador solamente podía durar un año como dictador y después de ese año tenía que entregar todos sus poderes. Es decir, al nombrar un dictador, lo que hacían los romanos era, lo hacían en momentos de emergencia, ¿no? Cuando la república estaba en peligro, era cuando los romanos nombraban un dictador. Entonces eran casos muy, muy especiales y muy, muy específicos, ¿no? Aunque, bueno, a Julio César le gustó eso de ser dictador y se hizo nombrar dictador perpetuo, ¿no? Pero bueno, esto ya es en los finales de la época republicana en Roma. Y además también dice esta cuestión que ya había mencionado uno de ustedes, ¿no? Que la mejor aristocracia es aquella que se parece más a la democracia, ¿no? Y en la que el pueblo, eh, o aquella parte del pueblo que está excluida es muy, muy pequeña y es muy pobre de tal manera que no hay un interés por parte de los aristócratas de oprimirla, ¿no? O sea, son tan pobres que ni siquiera los quieren explotar, ¿no? Es casi, casi lo que nos está diciendo Montesquieu. Um, bueno, eso en cuanto a a la aristocracia, ¿no? Por otro lado, la democracia, perdón, la monarquía, aquí ya sabemos, ¿no? Que aquí el poder descansa en uno solo, pero que hay leyes que limitan su poder. O sea, el poder del monarca va a fluir a través de estas leyes y no a través de sus caprichos. Eh, y tiene que haber un poder intermedio entre este poder del monarca y el propio pueblo. Este poder intermedio eh, tiene que ser el de la nobleza. Es decir, la nobleza tiene que ponerle límites al propio monarca de tal manera que el monarca no se quiera poner loco y hacer lo que se le hinche la regalada gana, ¿no? Porque sin nobleza, sin alguien que le ponga límites al monarca, muy probablemente se va a convertir en un déspota. Entonces, bueno, esa es una cuestión importante también de la monarquía. Y no basta con que haya un poder intermedio que le ponga límites, sino también que haya un depósito de las leyes, ¿no? Alguien que represente las leyes, digamos una especie de poder judicial, aunque no lo llama así, pero sería eso, ¿no? Una especie de poder judicial en donde sea depositario de las leyes y que entonces pueda poner límites a su vez al propio monarca, ¿no? Hacer recordar, dice Montesquieu, estas leyes, ¿no? Eh, que no se queden enterradas, sino que puedan ser recordadas y que se puedan aplicar en ese sentido. Y por último, en este apartado de las leyes de naturaleza, habla del poder despótico, ¿no? Y aquí, pues, es el propio déspota actuando um, como se le da la gana, ¿no?
Y aquí, aunque el déspota actúa como se le da la gana, dice que aún así es importante la figura de un visir. Am, un visir es una especie de consejero, ¿no? Que existía eh, en estas regiones orientales, ¿no? Sobre todo árabes, ¿no? No sé si alguna vez vieron Aladín, ¿no? Y que el visir era el mal, ¿no? Y toda esta cuestión, ¿no? Que era como el consejero real. Es como esta figura, ¿no? De un consejero real que permita, que le permita al déspota, pues no ser tan güey, ¿no? No dejarse llevar por sus pasiones hasta el último punto, de tal manera que pierda todo su poder, ¿no? Um, y bueno, aquí empieza el libro tercero, que es donde empieza a hablar de los principios de estos tres gobiernos, ¿no? Vimos las leyes y ahora lo que tenemos que ver son los principios de estos tres gobiernos, ¿no? Y entonces, en primer lugar, él va a hablar de la diferencia que hay entre la naturaleza del gobierno y el principio de un gobierno, ¿no? ¿Cuál es esta diferencia? Que la naturaleza es lo que le hace ser y su principio lo que le hace hacer o lo que le hace obrar. Es decir, la naturaleza es lo que es la esencia, lo que lo hace ser lo que es a estos gobiernos, ¿no? Y los principios es lo que lo hacen actuar de ciertas formas particulares a estos gobiernos, ¿no? Entonces, si ya vimos de cómo se van a relacionar las leyes con estos gobiernos, ahora vamos a ver cómo se relacionan estos principios con estos gobiernos y con su propia naturaleza. Vamos a ver el principio, primero, cuál es el principio de la democracia, ¿no? Dice Montesquieu que como en un estado popular, más bien no basta que haya leyes, ni que el brazo del príncipe esté siempre amenazando al castigo, sino que hace falta un resorte más, que es el de la virtud, que ya mencionamos hace rato, ¿no? Ese sería el principio del gobierno democrático. La virtud. eh, la virtud no moral, ¿no? No en un sentido de portarse bien y de no hacer cosas malas, sino la virtud del pueblo en tanto que es capaz de pensar en la cosa pública, ¿no? Eh, y por tanto de cumplir las leyes que establece esa cosa pública, ¿no? De cumplir cada una de estas normas. Yo, por ejemplo, o sea, una cosa que me molesta mucho de manejar es que la gente es muy bestia para manejar en este país. Manejan como animales en general, o sea, les vale madres todo, les vale madres todo. Si va cruzando el peatón, les vale madres si está el rojo, eh, les vale madres, en vez de que el amarillo sea como, pues vele parando, el amarillo es como acelérale a todo para que te lo pases, no sé, o sea, y creo que es un buen ejemplo para pensar cómo la carencia de virtud en cuanto a las leyes, am, que regulan, digamos, a los automóviles y su desplazamiento y todo esto, ¿no? O sea, creo que el pueblo mexicano en ese sentido es muy poco virtuoso, no respeta la cosa pública, porque solo piensa en sí mismo, ¿no? Que quiere pasar primero, que quiere llegar primero. Todo el mundo tiene prisa, además es una cosa que en este país también no entiendo, o sea, todo el mundo tiene prisa. Y no puedo uno ir manejando así tranquilo, relax, porque ya el güey de atrás quiere ir corriendo como si estuviéramos en la carretera o una cosa así, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, que no pensamos en la cosa pública, es decir, no pensamos en lo público como respeto al otro porque es parte de lo público, sino que nos va el otro y pensamos solo en nosotros mismos, ¿no? Ahí el pueblo mexicano creo que no tiene ninguna virtud, ¿no? Pero bueno, no hablaré más de mi amado México. Este,
Am, y dice, aquí subrayé otra cosa, bueno, un parrafito que me pareció muy, muy bonito sobre la virtud en democracia. Dice, cuando la virtud desaparece, la ambición entra en los corazones que pueden recibirla y la avaricia en todos los corazones. Los deseos cambian de objeto, se deja de amar lo que se amó. No se apetecía, se había sido libre con las leyes y se quiere hacerlo contra ellas. Cada ciudadano es como un esclavo prófugo. Cambia hasta el sentido y el valor de las palabras. A lo que era respeto se llama miedo. Avaricia, la frugalidad. En fin, otros tiempos, las riquezas de los particulares forman parte del tesoro público. Ahora es el tesoro público patrimonio de los particulares. La república es un despojo y su fuerza no es ya más que el poder de algunos ciudadanos y la licencia de todos. Me gustó porque me recordó mucho a mi país. O sea, esta cuestión de que es licencia de todos, ¿no? O sea, hagan lo que se les hinche la regalada gana y que les valga madres todo lo demás. Y creo que vivimos mucho en ese país, ¿no? En ese tipo de país. Depende, supongo que también en qué lugares, pero yo vivo aquí en Mordor, o sea, aquí en el Estado de México. Entonces, el Estado de México es como tierra de nadie, eh, una cosa horrible. Eh, y me recordó mucho, ¿no? O sea, realmente no hay ese amor, o sea, para Montesquieu es el amor en democracia es como el fundamento, ¿no? Si se dan cuenta. Sin el amor por el otro no hay democracia, ¿no? Sin el amor por la república. Bueno, eh, aquí, por ejemplo, me parece que la visión democrática que tiene Montesquieu, pues, entra en contradicción con el propio sistema del capital, ¿no? En el que, en el que vivimos, ¿no? Porque el capital lo que nos enseña es a vivir por nosotros mismos y a vivir de forma utilitarista, ¿no? No pensando en que amamos a los demás, y los respetamos, sino más bien cómo los utilizamos para nuestro propio beneficio, ¿no? Pero bueno, sí, esto es lo romántico de Montesquieu. Está bonito, pero bueno. Ok, continuemos. Hablemos ahora del principio de la aristocracia, ¿no? Entonces, así como el gobierno popular necesita la virtud, también en el aristocrático es necesario que haya una cierta virtud, ¿no? Aunque aquí no se requiere de modo tan absoluto como se requiere en la democracia, ¿no? Aquí más bien lo que hace falta es que la propia nobleza, la propia aristocracia, sea capaz de refrenar sus propias pasiones, sus propios deseos, a sí mismos, ¿no? Y dice, hay dos formas de reprimirse a sí mismos, ¿no? Por un lado, que por una gran virtud, los propios aristócratas se reconozcan iguales al pueblo. Y en este caso se puede formar, dice Montesquieu, una gran república. Y por otro lado, y es una virtud menor, dice, consiste en la moderación. Si no vas a reconocerte igual del pueblo, al menos modérate, ¿no? No seas cabrón, o sea, no quieres pasar de lanza. Ponte límites. Y en ese sentido, entonces, la templanza es el principio del gobierno aristocrático. La templanza entendida como moderación, que se funda, dice él, en la virtud. O sea, no tiene que ver con la templanza como flojera, ¿no? Como no hacer nada, ni de la cobardía, dice Montesquieu, ¿no? Sino la templanza fundada en la virtud, en el que yo me pongo a mí mismo estos límites, ¿no? Y no me paso aquí, no me paso de lanza, ¿no? Esa es una cosa que, por ejemplo, yo creo que los aristócratas mexicanos no han sabido hacer. Los aristócratas políticos que se han dedicado a la política, durante mucho tiempo, no, o sea, ya eran ricos, ya tenían un chingo de lana, ya tenían un chingo de poder, y aún así querían más, y querían más, y querían más, y querían más, hasta que, pues, los mandaron a la shit en 2018, ¿no? Entre comillas. Eh, pero, pero mandaron a esa vieja
entre comillas otra vez, élite política del PAN, PRI, PRD, pues al hoyo, ¿no? Aunque Morena está lleno de priistas y de perredistas y gente así, y hasta de panistas incluso, o expanistas. Pero bueno, sería una cosa muy inteligente, creo, al menos como lo plantea Montesquieu, que la propia aristocracia pudiera ponerse límites, ¿no? O sea, ya eres rico, ya tienes poder, o sea, no lo quieras todo, ¿no? Y esa es la virtud de la templanza. Bueno, ok, hablemos del principio del gobierno monárquico, ¿no? Aquí lo que nos dice directamente es que la monarquía, el principio no es la virtud. Porque aquí no importa tanto la suma de las virtudes, ¿no? Del pueblo, de la propia aristocracia, porque las leyes y las políticas se hacen ejecutar a través de una sola persona, ¿no? Entonces son las leyes las que van a sustituir esa virtud. No hace falta que la gente sea virtuosa para que las obedezca, sino que van a ser obedecidas por la propia amenaza del monarca, ¿no? Entonces, digamos, aunque Montesquieu admite que puede haber príncipes virtuosos, es muy difícil que en una monarquía un pueblo sea virtuoso. ¿Por qué? Porque no es la cosa pública. O sea, no es una cosa que tenga que interesarme a mí también, porque también me pertenece a mí, sino que como es una monarquía y todo el poder descansa en el monarca, y casi casi es como una especie como de posesión del monarca, el territorio y el país, y etcétera, etcétera. Pues a mí no me interesa, pues ¿por qué me va a interesar si al que le debería interesar es al rey? A mí no. Por eso es muy difícil que en una monarquía el pueblo sea virtuoso. Entonces, aquí lo que va a importar es que el rey pueda hacerse obedecer a través de las leyes, ¿no? Puede haber virtud, pero no es tan importante como los demás gobiernos. Entonces, ¿cuál va a ser realmente el principio del gobierno monárquico? El honor. No la virtud, sino el honor. Es decir, como lo dice Montesquieu, o sea, ¿cuál es la concepción que cada persona tiene de sí misma? Y cómo cada clase va a tomar su lugar en la propia monarquía, ¿no? O sea, cómo el monarca se va a ver a sí mismo. O sea, si el monarca no tiene honor, pues el monarca va a hacer malas cosas. Pero si el monarca tiene honor, entonces el monarca va a ver por su pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin el pueblo, pero por su pueblo, ¿no? Va a pensar en él. Es decir, la gloria del propio monarca es el principio de este gobierno, ¿no? Bueno, eso en cuanto al principio de la monarquía. Por otro lado, el honor no va a ser el principio de los estados despóticos, nos va a decir Montesquieu. ¿Por qué? Porque en los estados despóticos todas las personas son iguales, en cuanto que todas están en un lugar inferior al propio déspota, ¿no? No hay preferencia por nadie, porque todos son igual de esclavos. Entonces no hay ninguna distinción. Por tanto, obviamente tampoco puede haber virtud, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el principio en el que resida el gobierno despótico? El temor, el miedo. El gobierno despótico se va a fundar en el miedo para poder sostenerse. Si no da miedo, si no logra infundir temor en los demás, entonces no va a poder gobernar.
Aquí no va a ser necesaria ni la virtud ni el honor. Incluso serían peligrosos, dice Montesquieu. ¿No? Em, Entonces, bueno, como reflexión final, ya para ir terminando, Montesquieu nos deja esto, ¿no? O sea, todo lo que yo he dicho, dice, no significa que en todas las repúblicas haya virtudes o haya virtud, sino que debe haberlas. Eso es diferente, ¿no? Tampoco significa que en toda monarquía haya honor, sino que debe haber honor, ni que en todo estado despótico impere el temor, sino que lo ideal sería que imperara el temor en un estado despótico, ¿no? Es decir, lo que él está haciendo, lo que nos está diciendo aquí es que lo que él está haciendo es hacer filosofía política. Eh, ¿Cuáles son esas normas que deberían regir en cada una de estas formas de gobierno, pero no tal cual son, ¿no? Entonces, bueno, por eso no es un análisis de la realidad como tal, no es un análisis empírico, es un estudio filosófico lo que nos está dando aquí, ¿sale? Bueno, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Cuestión que nos quiera decir. Yo tengo una pregunta. Bueno, no sé si cuando Montesquieu estaba escribiendo el libro y lo publicó, ya estaba como esta noción de la ciencia como la única verdad, pero sí le estaba, ¿qué lo motivó a escribir filosofía política? O sea, tal vez él no creía que estaba escribiendo filosofía, pero pues en ningún momento menciona nada como de ciencia. Entonces yo creo que sí sabía que estaba escribiendo filosofía. Y pues nada, o sea, en ese entonces todavía se consideraba la filosofía como algo válido o no. Es que en principio la ciencia surge de la filosofía, ¿no? O sea, la ciencia es hija de la filosofía, aunque en nuestra época moderna se ha separado, pero desde la antigüedad, o sea, Aristóteles era científico y era filósofo, ¿no? No había como una diferencia tan tajante, sino es hasta nuestra época de la modernidad. Lo que pretende hacer Montesquieu es estudiar desde el propio uso de la razón cuáles son las formas de las leyes y de los principios que deberían regir cada una de las formas de gobierno para que estos gobiernos funcionen bien. En cierto sentido, lo que él está haciendo es teorizar, ¿no? Es decir, si nosotros queremos que este gobierno funcione así, asado, tendría que haber estos principios y tendría que haber estas leyes, ¿no? Pero se transforma en filosofía en el punto en el que se convierte en una, ¿cómo se dice? Como en una norma que debería ser, ¿no? En el deber ser y no en el ser. Que también se vale, todo el mundo, cuando uno, por ejemplo, uno va a escribir una tesis, por lo regular uno empieza escribiendo un marco teórico, a partir del cual va a estudiar la realidad. La realidad no se puede estudiar así, sin más. La realidad se estudia a partir de un marco teórico, que son los lentes que utilizamos para analizar la realidad, pero la realidad no se puede ver directamente. Nosotros no podemos ver los hechos tal cual son. Es imposible ver los hechos tal cual son. Aunque los positivistas tratando de hacerlo en algún punto, y ya veremos más sobre los positivistas, ¿no? Pero bueno, no pudieron, fracasaron. Y en este sentido, pues, todavía Montesquieu no llegaba a esta noción de ciencia en un sentido positivista, ¿no? Porque todavía no existía, sino el positivismo fue hasta el siglo XVIII, ¿no?
Entonces todavía no existía como tal este sentido que nosotros le damos a la ciencia como el empírico, pero es que la ciencia nunca es totalmente empírica. Siempre tiene que partir de una teoría para poder analizar la realidad. Aunque han tratado de hacerlo ahora los de toda esta cuestión que analizan, por ejemplo, el Big Data y digamos, a través del análisis de datos, predecir cosas, ¿no? De tus datos que tú estás subiendo todos los días a tus redes sociales, ¿no? Mencionaba lo positivo, pero lo positivo en el sentido del derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de derecho positivo, estamos hablando de derecho que nosotros hemos hecho, ¿no? No sé si ustedes tienen clases de derecho, creo que ustedes no tienen clases de derecho, ¿no? Pero yo sí tuve algunas y nos hablaban de esta cuestión, ¿no? De que hay un derecho positivo y un derecho natural, ¿no? Natural es como el que nos habla Montesquieu, que viene de Dios, o a lo mejor no necesariamente viene de Dios, pero que es natural en tanto que está más allá de nosotros, ¿no? Y el derecho positivo es este derecho que nosotros hemos creado para regular nuestras relaciones, ¿no? Por eso se llama positivo. Pero todavía no es el positivismo del que del tipo de Auguste Comte y todos los positivistas del siglo XVIII, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere decir alguna otra cosa, alguna otra duda. Bueno, pues le dejamos hasta aquí entonces. Y nos vemos el jueves, ¿vale? Con la siguiente parte de Montesquieu. Que les vaya chido, cuídense. Buenas noches y soy Enrico. Bye, bye. Gracias. Bye.